¿Sabías que cada vez que haces una videollamada estás confiando en enlaces invisibles que luchan contra la lluvia, la distancia y hasta la atmósfera para mantenerte conectado? Hoy vamos a explorar cómo los radioenlaces logran transmitir señales a largas distancias, enfrentando desafíos como pérdidas en el espacio libre y fenómenos climáticos. Este conocimiento es clave para diseñar redes de telecomunicaciones más confiables, especialmente en zonas rurales donde la conectividad puede ser limitada. En este video vamos a dividir lo que vamos a tratar en tres partes. En la primera parte vamos a tener a EIRP, pérdidas y ganancias. En la segunda, factores climáticos y disponibilidad del enlace. Y en la última parte, modulaciones digitales, comparativa y eficiente. Empecemos por el primer punto, EIRP, pérdidas y ganancias. ¿Qué es EIRP? La EIRP es la potencia que un transmisor parece emitir si toda la energía se distribuyera uniformemente en todas las direcciones desde una antena isotrópica. ¿Qué es una antena isotrópica? Es una antena ideal que radia igualmente en todas direcciones. EIRP nos permite calcular la potencia máxima percibida en el receptor, teniendo en cuenta las ganancias y pérdidas del sistema. ¿Cuál es su relación con los radioenlaces? Bueno, tenemos la distancia entre el transmisor y el receptor. Y a mayor distancia, mayores pérdidas por espacio libre. También tenemos lo que es la interferencia ambiental. Como obstáculos, puede haber edificios, árboles que pueden reducir la potencia percibida. También considerar las condiciones climáticas, factores como lluvia y vapor de agua que también afectan la señal. Para calcular la EIRP tenemos la siguiente fórmula, el cual nos dice que la EIRP es igual a la potencia de transmisor, que tiene las unidades de decibelios miliwatios, más la ganancia de la antena transmisora, que tiene como unidad los decibelios isotrópicos, menos las pérdidas por transmisión, de cables, conectores, etc. Estas unidades en decibelios. ¿Cuál es la importancia de la EIRP? El primer punto son las regulaciones internacionales, como la FCC y la I2, limitan la EIRP máxima para evitar interferencias con otros sistemas. Por ejemplo, en Wi-Fi, bandas de 2.4 GHz, la EIRP no debe exceder los 36 decibelios en muchos países. El segundo punto es la optimización del enlace. Una EIRP alta ayuda a garantizar que la señal sea detectada incluso en condiciones adversas, pero puede generar interferencias si no se maneja correctamente. Aquí, con ayuda del MATLAB, vamos a poder visualizar algo de lo anteriormente tratado. Vamos a ejecutar todo este código para luego ver el siguiente gráfico. ¿Qué vemos acá? Bueno, acá tenemos una relación entre distancia y pérdidas. Y tenemos tres señales, de la azul va de 2 GHz, la roja de 5 GHz y la verde de 10. Y observamos que la azul, al tener menor frecuencia, en 1 kilómetro, pierde 96.5 decibelios. En cambio, la que es de 10 GHz pierde 110.5 decibelios. Y así va prácticamente paralelamente en toda la distancia a través de los kilómetros. Por ejemplo, tenemos acá de 10 kilómetros 116.5 decibelios con una frecuencia de 2 GHz, y en una frecuencia de 10 GHz tenemos de 130.5 decibelios. Entonces concluimos que las frecuencias más altas pierden más fuerza con la distancia. Frecuencias más bajas son mejores para cubrir largas distancias. Aquí está el segundo ejemplo que nos va a permitir comprender un poco más el primer punto que estamos tratando ahora, sobre las pérdidas de la distancia con la EIRP. Bueno, aquí se va a generar una antena emitiendo una señal, como vamos a poder ver a continuación. La señal que se transmite es de 2 GHz, entonces empieza la antena a transmitir su señal y va recorriendo hasta que llega a los 10 kilómetros, ¿no? Aquí nos damos cuenta que al principio tenemos una pérdida considerable sin haber recorrido nada de distancia. Por ejemplo, casi 70.7 decibelios, que se hace casi exponencial la pérdida, hasta cierto punto, ¿no? Donde ya se estabiliza y sigue una ruta lineal. Vemos acá que con una frecuencia de 2 GHz tenemos 114.4 decibelios con una distancia recorrida de 8. Como segunda parte de nuestro video tenemos a los factores climáticos y disponibilidad del enlace. Los fenómenos climáticos afectan de manera significativa la transmisión de señales, especialmente en enlaces de microondas y satelitales. Estos fenómenos pueden causar atenuaciones, distorsiones y pérdidas de señal, afectando la disponibilidad del enlace. ¿Qué causa toda esta atenuación en las señales? Pues principalmente tenemos dos responsables, la lluvia y el vapor. La lluvia produce atenuación debido a la absorción y dispersión de las ondas electromagnéticas por las gotas de agua. En frecuencias altas, como las utilizadas en enlaces satelitales, este efecto es más pronunciado. Y como segundo culpable tenemos el vapor. La humedad atmosférica puede absorber las señales, especialmente en las bandas de frecuencia más altas, como la de microondas y las frecuencias de comunicaciones satelitales.
Y como tenemos culpables, tenemos que buscar la solución, ¿no? Y por eso tenemos las recomendaciones I2RP838 y las recomendaciones I2RP636. Bueno, la recomendación I2RP838 proporciona un modelo para la atenuación de la señal por la lluvia, basándose en la intensidad de la lluvia y la frecuencia de la señal. La fórmula que tenemos aquí presente nos va a ayudar a calcular cuánta es la atenuación por la lluvia, para cumplir con las recomendaciones que nos da la I2. Aquí tenemos un caso práctico donde prácticamente solo tenemos que reemplazar los valores según lo proporcionado en el enunciado. Acá nos dice que utilizamos una frecuencia de 12 GHz y la intensidad de la lluvia es de 20 milímetros por hora. Según la recomendación I2RP838, si el valor de K es de 0.03 y gamma es 1.5, valores típicos para esa frecuencia, la atenuación de la señal sería, y acá tenemos que hacer el cálculo. Pero primeramente, ¿qué es K? K y gamma, que son los valores que nos dan, son parámetros que dependen de la frecuencia de la señal. Aquí, según la fórmula, tenemos A sub R. A sub R es la atenuación por la lluvia y está en decibelios. Después tenemos AR, que es la intensidad de la lluvia, y sus unidades son milímetros por hora. ¿Cómo lo calcularíamos? Solo reemplazaríamos valores, donde tenemos que la atenuación por la lluvia sería igual a 0.03 por 20 elevado a la 1.5. Y esto nos da una atenuación total de 2.68 decibelios. Es la atenuación que genera la lluvia en este caso. Ahora tenemos la recomendación I2RP676. Esta aborda la atenuación causada por la absorción de señales debido a gases atmosféricos, con especial énfasis en el vapor de agua. Y aquí tenemos la fórmula necesaria para obtener esa atenuación generada por el vapor de agua y cumplir con la recomendación de la I2. Y lo vamos a aplicar a un caso. El caso nos dice que si tenemos una señal de 10 GHz y la humedad relativa es del 70%, podemos usar valores típicos para AF, que es igual a 0.02, y BF, que es igual a 0.03. Y nos preguntan cuál sería la atenuación por vapor de agua. Pero primeramente, ¿qué es AF y qué es BF? Acá nos dice que AF y BF son constantes que dependen de la frecuencia de la señal. A sub G es la atenuación por gases y está en decibelios. Y H es la humedad del porcentaje. Aquí tenemos una E presente en la fórmula, que representa el número de Euler. Y para calcular lo que nos pide este enunciado, simplemente tendríamos que reemplazar valores, diciéndonos que la atenuación por los gases es igual a 0.02 por el valor del número de Euler elevado a 0.03 por 70, saliéndonos un total de 0.2. Si redondeamos sería 0.2 decibelios. Para factores climáticos y disponibilidad de enlaces tenemos el siguiente ejemplo hecho en MATLAB, en donde configuramos los parámetros para calcular la atenuación tanto de la lluvia como del vapor de agua, para que luego se nos presente en un gráfico. Y aquí se van declarando las variables, que son los parámetros necesarios para calcular cada una de las atenuaciones según la fórmula antes presentada. Y este sería el gráfico, donde vemos que la línea azul es la atenuación por lluvia y la línea punteada roja es la atenuación por vapor de agua. En el eje X tenemos la intensidad de lluvia, en el cual sus unidades son milímetros por hora, y en la parte del eje Y tenemos la atenuación por lluvia y vapor de agua, y su unidad de medida es el decibel. Y podemos ver cómo va aumentando. A pesar que la atenuación de vapor de agua no se altere a través de la intensidad de lluvia, no pasa lo mismo con la atenuación de la lluvia, porque esta sí varía constantemente y va subiendo más. Vamos viendo que ha llegado casi a los 20 decibelios y tiene una intensidad de lluvia de unos 75 milímetros por hora más o menos, y va a seguir así consecutivamente. Ahora tenemos el funding y su impacto en la señal. ¿Qué es el funding? El funding es un fenómeno que ocurre cuando las señales reflejadas y difractadas por objetos en el entorno, como edificios o montañas, interfieren con la señal directa. Dependiendo de cómo se combinan estas señales, pueden producirse distorsiones, ya sea por las interferencias destructivas, cuando las señales se cancelan, o las constructivas, cuando se refuerzan. Y ahora tenemos nuestro ejemplo para funding. Aquí, prácticamente lo que estamos haciendo en el código es declarar nuestro receptor, nuestro transmisor, nuestro objeto reflectante, la interferencia y las señales emitidas por estos, para ver cómo se relacionan a través de la animación que vamos a ver luego de ejecutar esto. Y ahí podemos ver cómo se generó nuestra animación. Tenemos los siguientes componentes en esta. Tenemos el punto azul, que es el transmisor, el punto rojo, que es el receptor, el punto verde, que es el objeto reflectante, la línea verde, que es la interferencia, la línea punteada azul, que es la señal directa, y la línea punteada roja, que es la señal reflejada. Bueno, y en el eje X tenemos lo que es la distancia que existe entre el transmisor y el receptor. Y en el eje Y representa
o se muestra cómo varía la amplitud de la señal a medida que las ondas directas son reflejadas o se combinan. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Bueno, esta animación muestra cómo una señal de microondas enviada desde un transmisor puede ser afectada cuando choca con un objeto, como la pared, el punto verde. La señal se refleja y llega al receptor desde dos caminos diferentes, uno directamente desde el transmisor y otro después de chocar con el objeto. Estas dos señales pueden interferir entre sí al llegar al receptor, lo que puede aumentar o disminuir la calidad de la señal que recibe el receptor, dependiendo de cómo se combinan las ondas. Y esto va a depender de que si tanto las partes altas como las partes bajas de la onda coinciden con la otra onda, se va a intensificar. De caso contrario, se va a destruir la onda. Se va a destruir la señal. Como último punto tenemos las modulaciones digitales. ¿Qué es? Las modulaciones digitales son técnicas utilizadas para transmitir datos en forma de señales digitales a través de un canal de comunicación. A través de ellas se logra representar datos binarios, entre 1 y 0, como variaciones en amplitud, fase, frecuencia o combinaciones de estas propiedades en una onda portadora. Aquí tenemos los principales tipos de modulación digital. Tenemos la PAM5, tiene 2.32 bits por símbolo, su eficiencia espectral es media, el CNR requerido es de 15 a 20 decibelios aproximadamente y se aplica principalmente en redes Ethernet. Después tenemos la modulación BPSK, tiene 1 bit por símbolo, su eficiencia espectral es baja, el CNR requerido es de 6 a 8 decibelios y se usa en comunicaciones de largo alcance. La modulación QPSK tiene 2 bits por símbolo, su eficiencia espectral es media, el CNR requerido es de 10 a 12 decibelios y se aplica en redes satelitales y móviles. También tenemos el 16QAM, contiene 4 bits por símbolo, su eficiencia espectral es alta, CNR requerido es de 20 decibelios y se usa en Wi-Fi y tecnología LTE. También tenemos la modulación 256QAM, tiene 8 bits por símbolo, eficiencia espectral muy alta. El CNR requerido es de 30 a 35 decibelios aproximadamente y se usa en fibra óptica y en sistemas 5G. Y la modulación 4096QAM tiene 12 bits por símbolo, la eficiencia espectral es máxima, requiere más de 40 decibelios de CNR y se usa en redes de alta capacidad como fibra óptica. Gráficas de constelaciones. Las constelaciones son representaciones gráficas que muestran cómo los símbolos se distribuyen en un plano complejo, amplitud versus fase. Tenemos el BPSK, 2 puntos, la fase de 0 grados y la fase de 180 grados. Después tenemos QPSK, 4 puntos en ángulos de 90 grados, 0, 90 grados, 180 grados, 270. Después tenemos 16QAM, cuadrícula de 4×4. Y por último tenemos la 256QAM, cuadrícula de 16×16, donde cada punto representa un símbolo diferente. Relación señal-ruido, que vendría a ser la CNR, y modulaciones. El CNR afecta directamente a la capacidad de usar modulaciones más avanzadas. Una baja CNR, como lo son BPSK o QPSK, son utilizables porque son menos sensibles al ruido. Una alta SNR se puede utilizar en modulaciones como 256QAM o 4096QAM para maximizar la capacidad del canal. ¿Y cómo calculamos la capacidad del canal? Bueno, acá tenemos la siguiente fórmula, donde C es la capacidad y B es el ancho de banda. Entonces, la capacidad del canal es igual al ancho de banda por el logaritmo de 2 de 1 más la relación de señal y ruido. ¿Sabías que el 4096QAM, con su capacidad de 12 bits por símbolo, puede alcanzar velocidades de transmisión extremadamente altas? Sin embargo, es tan sensible que incluso un leve ruido puede hacer que todo el enlace falle. Es como intentar caminar sobre una cuerda floja en un huracán. Eso ha sido todo. Gracias.